Buenos días. Vamos a seguir en nuestro estudio de Primera de Corintios y hoy vamos a mirar la parte de eh, el capítulo 8. En el capítulo 8 hay un cambio absoluto de Pablo hacia lo que es am, él llama a eso el sacrificio, perdón, es que se me va a veces las palabras. El sacrificio a los ídolos. Y la palabra es esa, es el sacrificio a los ídolos. Pero básicamente, Pablo siendo tan letrado, tan inteligente, él está hablando del sacrificio a los ídolos, pero esa, aunque es una partecita muy pequeña, realmente él se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con el contexto de la idolatría, lo cual es supremamente importante a la hora de entender cómo es que él está estableciendo la parte de cómo es la idolatría alrededor de las personas que son cristianas y cómo se debe comportar un cristiano delante de la idolatría. Así que él empieza con una estructura doctrinal y este es el punto, cómo vivir en medio de la idolatría. Una pregunta, ¿ustedes ven La pantalla al revés. ¿Es está la la idea? pantalla al revés? Ok, ¿Esa es la idea? sí, eso es lo que iba a preguntar. Es que es importante porque no, yo no lo alcanzo a ver en este momento porque tengo otros, ¿cómo se llama Ah, eso? pensé que esa era la idea, que estuviera al revés. No, 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 no. Porque como la idolatría es al revés. Ah, ok, perfecto. Ahora sí, Sí, señor. ok, muy bien. Entonces, él está, lo que él realmente les está respondiendo a ellos es cómo es que uno que es cristiano, entendiendo que Cristo es el Mesías y el Señor, entonces, ¿cómo es que uno puede vivir en medio de la idolatría? Esta es la respuesta que él está dando a los creyentes. Y esa respuesta, aquí ven a, ¿cómo se llama? Los ídolos griegos, este es Marte y ella es Afrodita. Bueno, el punto es, ¿qué es la respuesta real de un cristiano y en dónde está su base para esa respuesta? Y su base está en el libro de Juan, en el capítulo 8. Él le dijo a los judíos que si permanecen en su palabra, ¿qué significa eso de permanecer en su palabra? Es el hecho de conocer la verdad, es el hecho de no quedarse con lo que las personas dicen o como establecen, es ir a la verdad directamente, es miren, permanezcan, estén en mi palabra. La solución, así como para la solución para la fornicación es el matrimonio, la solución para la idolatría es permanecer en la palabra de Dios, no en lo que yo creo, no en lo que dice cualquier otra fuente, es lo que Dios dice, porque esa palabra de Dios es la que nos va a dar la libertad para que nosotros podamos vivir en medio de toda la idolatría que existe en este mundo. Así que la libertad cristiana tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Ninguno que no lea la Biblia podrá de verdad estar exento de ser atrapado nuevamente en la idolatría. Tenemos que vivir inmersos, permanecer en la palabra de Dios. Así como vemos tantas y tantas cosas, hay que permanecer en la palabra de Dios. Y cuando nos digan cosas en las cuales cojan la palabra de Dios, la muevan para un lado, la muevan para el otro, nos digan palabras, el tipo parezca supremamente intelectual y el otro parezca supremamente judío y apegado a la ley, etcétera. Cuando eso suceda, nosotros debemos establecer en nuestra vida
la fortaleza de estar en la palabra de Dios. ¿Ok? Así que no es solamente el conocer, sino el entender lo que conocemos o entender el conocer. La libertad cristiana está en el entender lo que nosotros conocemos, el tratar de comprender a Dios, de entender lo que tenemos como conocimiento de Dios. Leamos la primera parte. Perdón. Dice, con respecto a lo que se ha sacrificado a los ídolos, o sea, la carne que sacrificaron, las verduras que sacrificaron a los ídolos, ¿por qué razón? Bueno, ya vamos a ver. Sabemos que todos tenemos conocimiento, gnosis, conocimiento. Entonces Pablo coloca la parte que debemos tener en nuestra mente. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ok? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa es la frase central de esta doctrina. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo. Fíjense tan importante esto. No sabe nada como debiera saberlo. La definición más clara de chisme que yo puedo ver en la palabra hasta hoy. Cuando uno dice lo que uno cree que vio, pero no sabe realmente cómo fue. Alguien se imagina que sabe algo, pero no sabe nada, cómo se debiera saber porque no estuvo, por ejemplo. Pero si alguien ama a Dios, tal persona conoce a Dios. Nadie saltó, o sea, ok. Tal persona es conocida por Dios, no conoce a Dios. Es imposible conocer como Dios nos conoce a nosotros. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya hay una relación con esa persona porque Dios es Dios. Esa es la primera parte. ¿Ok? Así que hay que entender lo que está diciendo el apóstol aquí. Hay que entender bien lo que está diciendo. Esto es importantísimo. Las dos palabras que hay que entender son sacrificio y conocimiento. No es solamente la lectura de lo que uno vio ahí. Sí, los sacrificados, los ídolos. Ah, sí, sí. Y conocimiento. Ah, sí, el conocimiento de Dios. Sí. No, 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 no. Hay que entender bien estas palabras. La palabra sacrificio tiene dos componentes aquí que nosotros debemos entender. Uno, desde el punto de vista de los hombres, como dice Gálatas 4:8 al 10. ¿Qué es lo que los hombres entienden como sacrificio? Es que yo doy como sacrificio mi tiempo, es que yo doy mi dinero, cuando ofrendo, es que yo doy, es que yo doy, es que yo. Eso es lo que la gente entiende como sacrificio. Yo me sacrifico por mis hijos, yo me sacrifico por mi mujer, yo me sacrifico por mis padres, yo me sacrifico, yo me sacrifico, yo me sacrifico. La libertad cristiana no tiene que ver con tu sacrificio. Ese sacrificio de los hombres es temporal, no tiene mayor repercusión, no es un sacrificio en el cual uno establezca cosas y pueda determinar cosas. No. O sea, los sacrificios a los ídolos en este mundo no son nada. No. Simplemente tú puedes tratar de decir que estás sacrificando la carne de tu novillo en ese tiempo. Tú puedes decir que estás llevando a tu ofrenda de verduras, tú puedes decir, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes decir que estás llevando tu ofrenda donde Afrodita o que estás llevando la ofrenda donde Marte para que, escúcheme bien,
todas las religiones ofrecen sacrificios a sus dioses porque todas las religiones quieren acercarse a Dios. Por eso es la palabra religión. Religarme, volverme a unir con Dios. Yo, de aquí para allá. Todas las religiones del mundo hacen eso. Los judíos tienen que ir al Muro de los Lamentos, los musulmanes a la Meca, los católicos delante de las estatuas de la Virgen, los testigos de Jehová, por ejemplo, como dijo mi tío, al Salón del Reino, no es en cualquier salón, es en el Salón del Reino, o salir a hacer llevar la palabra puerta a puerta. Los, que los japoneses con sus reglas, la parte del honor, la parte de los antepasados, bueno, etcétera. Todas las religiones, hasta los ateos que dicen que no existe Dios, eso también es otra religión. Porque si no existe Dios, ellos están creyendo en otras cosas para poder vivir. Si no, no podrían vivir. De pronto creyendo en sí mismos, ya son ídolos. Entonces, todas las cosas que se hacen para, como sacrificio para estos ídolos son los sacrificios para los hombres. Quedan para los hombres. El Señor dijo, a mí qué me interesa que me sacrifiquen no sé cuántas vacas si su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Hombre, porque él sabía, de acuerdo con, pero los judíos pueden decir, pero si tú dijiste que sacrificáramos, sí, claro, porque es que yo quiero que mis sacerdotes tengan comida, yo quiero que las viudas estén sostenidas, yo quiero que los huérfanos tengan comida y que tengan sitio y abrigo. Claro, yo quiero que se sacrifiquen para que las personas puedan tener. Pero eso espiritualmente y con respecto a mí, no son nada, no son nada, no son nada. En cambio, y ahí es donde viene el cambio fuerte en esto, el cambio es el sacrificio para Dios. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta es la forma real del sacrificio para Dios. Si alguien quiere buscar, por favor, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Pasó algo? No, está bien, todo perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Miren bien, la primera cosa que tienen los sacrificios que son para Dios, o el sacrificio que tiene que ver con Dios, es vivo, es santo y que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro culto racional, es absolutamente racional. Por eso dice, no se conformen a como lo hacen en este mundo, sino que renueven su entendimiento, su racionalidad, para que puedan transformar la manera en que viven, de manera que la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta se manifieste a través de ustedes. Esto es lo que significa el sacrificio para Dios. ¿Cuál fue el sacrificio que realmente vale la pena? Lo acabamos de escuchar en la canción. Este sacrificio del Señor Jesús es un sacrificio de vivo, santo. ¿Y qué dijo Dios con respecto al sacrificio del Señor? Lo acepto como el sacrificio agradable por todos los pecados de los hombres. Este sacrificio vale la pena. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es súper, súper importante. Necesitamos entender que la palabra sacrificio
tiene una connotación. Entonces, el sacrificio a los ídolos es un sacrificio a algo que es totalmente humano. El único sacrificio que realmente es importante es el sacrificio de nuestras mentes que motiva a nuestro corazón, a nuestro entender, a nuestro ser, a hacer la voluntad de Dios, que es la voluntad buena, agradable y perfecta. La entendemos y la hacemos. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo en cuanto a lo que ellos sacrifican para los ídolos, en cuanto a eso, bueno, les voy a decir algo. Lo que ustedes conocen, lo único que hace es envanecer. Solo el sacrificio que se hace por amor es un sacrificio que vale la pena porque es un sacrificio que edifica. Esa es la palabra importante. Yo puedo tener mucho conocimiento de Dios. Yo puedo conocer todo lo que el Antiguo Testamento, hablando sobre los judíos que estaban en Corinto. Puedo tener todo el conocimiento del Antiguo Testamento, pero si yo no entiendo lo que significa ese sacrificio a los ídolos, yo no puedo entender lo que significa el sacrificio a Dios y lo que Jesús hizo por mí. Por eso el nombre de Jesús es tan increíblemente importante. Es que ese sacrificio nadie más pudo hacerlo, solo aquel que tenía la vida. Miren bien, vamos a la siguiente parte. La palabra conocimiento. Si ustedes ven Primera de Corintios 3, 18 al 21, si ustedes ven Primera de Corintios 3, 18 al 21, habla sobre la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y establece algo que nosotros deberíamos tener muy pendiente, por lo que les estaba exponiendo con respecto a estas personas que están enseñando. La sabiduría de este mundo es totalmente contraria a la sabiduría de Dios. Y lo vemos en el sacrificio. Los sacrificios que el hombre hace a los ídolos son totalmente contrarios a lo que es el sacrificio de Dios. Entonces, el orgullo humano no puede conocer, tener el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque su conocimiento es un conocimiento contrario al conocimiento de Dios. Entendamos eso. Entendamos que el conocimiento solo, simplemente porque yo lea la Biblia todos los días, simplemente porque yo voy a misa, simplemente porque yo voy al servicio, o porque yo voy al culto, o porque voy a la sinagoga, o porque voy al templo, o porque voy a... Eso no te permite conocer a Dios. No sirve, envanece. Es más, los cristianos, los que se llaman cristianos, se envanecen con su conocimiento. Como yo sé mucha Biblia, entonces ya yo me creo que yo sé más que todas las demás personas y ya yo soy el chacho y yo soy intelectualmente y espiritualmente superior y ya me las doy de que yo puedo aconsejar espiritualmente a los demás y levantar espíritu porque tengo el don, porque un montón de cosas extrañas que no tienen que ver sino con el propio orgullo en vez de estar pendientes de exaltar a quien es el verdadero Dios. Así es el orgullo humano. Así es como el orgullo humano ve el conocimiento. Y se los digo porque ni siquiera tendría que decírselos. Ustedes han visto a más de uno que cree que por ser cristiano puede señalar, acusar, disciplinar. No, el orgullo humano, la única cosa que hace es envanecer. Y cuando ese orgullo se llena con el conocimiento,
el envanecimiento es superior. Les voy a decir algo. Realmente el cristiano, entre más conoce, más humilde. Entre más asciende en la escala del conocimiento, se da cuenta de cuántos escalones infinitos hay. Y entonces agacha la cabeza. Pero aquel que estando en los primeros escalones no mira para arriba, sino que mira hacia abajo, nunca jamás verá la humildad en su vida. Será siempre un orgulloso. Miren qué diferencia, pero qué diferencia con respecto al Dios omnisciente. Miren qué diferencia. Una diferencia que hace que Pablo exclame de una forma increíble lo que es Dios. Llegó en la carta de los Romanos, en el capítulo 11. Pablo mira, recuerden ustedes quién era Pablo. Era un hombre súper letrado. Había estudiado con Gamaliel, que era el maestro de maestros de ese tiempo judío. El maestro de maestros era Gamaliel. Había leído todos esos libros que están allá en el fondo. Todos esos se los había leído. Todo lo que tenía que ver con la cultura griega, con la cultura latina de los romanos, porque él era romano, con todo lo que tenía que ver con la parte judía por lo de Gamaliel y por todos esos pergaminos que habían, etcétera. Todo eso lo había tenido él. Era un privilegiado del conocimiento. Pero este hombre llega a un momento en Romanos capítulo 11, versículo 33, en que dice, cuán insondables son, es impresionante, tus pensamientos, tu conocimiento, tu ser, cuán inmensos e increíbles son. Este hombre, con todo el conocimiento que tenía, se dio cuenta de que todo lo que había él entendido, todo lo que había estudiado, no era lo importante. Lo importante, escúcheme bien esto, lo importante sucedió para él en camino hacia Damasco. En camino hacia Damasco sucedió lo importante. Él entendió que él era conocido de Dios, no que él era el que conoce a Dios, no, que él era conocido por Dios en una manera íntima, antes de que él siquiera hubiera abierto el primer libro. La libertad cristiana no depende de cuánto hemos escuchado y leído de la Biblia. Depende de cuánto nosotros entendemos lo que nuestro Dios omnisciente nos conoce. El conocer a Dios depende más de la humildad que tengamos de entender cuánto Dios nos mira, que cuánto tiempo nosotros creemos que estamos mirándolo a Él. Por eso es que la idolatría es tan sencilla. Por eso. Porque es muy fácil mirarse a uno mismo y pensar que uno puede establecer el puente entre yo y Dios. Y no se da cuenta uno por el orgullo de que el puente fue lanzado desde Dios hacia nosotros. Esa es la verdadera salvación. Es el puente de Él hacia nosotros, no el de nosotros hacia Él. Cuando ese puente está, yo puedo empezar a dar pasos para conocerlo a Él. Día a día puedo dar pasos para conocerlo.
Entonces sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? Iremos, bueno, no, voy a detenerme aquí un momento, ¿vale? Ah, ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Es súper importante esto. Yo sé que, yo sé que es como, ¿cómo se llama eso? Como, uno se siente como impactado, pero ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo este mensaje? Es importante. El conocimiento de Dios es importante, pero el amor de Dios es importante. Sin el conocimiento, sin el amor, no. El amor sin el conocimiento, igual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es la primera parte de la doctrina. Voy a enseñarles la segunda parte de la doctrina. Ok. Dice, acerca pues, vuelve y otra vez al tema. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. ¿Qué es lo que sabemos? Un cristiano, ¿qué es lo que sabe? Que un ídolo nada es en el mundo. El cristiano sabe que solamente hay un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses y no se llaman dioses porque dicen dioses o yo soy Dios, no, aunque hay algunos que sí. Hay algunos que ya se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ojo, ojo, de esta parte donde los testigos de Jehová se toman para establecer que el Padre es el único que es Dios. Pero escuchen lo que dice aquí. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesús Cristo, Mesías, ungido, por medio del cual son todas, ok, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos para Dios por medio de Él. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, miren bien, hay dos entes. Uno, hay un Dios, el Padre, y hay un Señor, Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo, Jesús, el ungido. El Padre, del Padre proceden todas las cosas, todas, y nosotros, los cristianos, somos para Él, para el Padre. ¿Ok? Si Él es Padre, ¿qué somos nosotros para Él? Hijos. Muy bien, ok. Y hay un Señor, Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, que es el medio por el cual todas las cosas del Padre son. Y nosotros, por medio de Él, somos del Por Padre, medio de él. somos, Somos por medio de él. por medio de quién somos hijos del Padre. De Jesucristo. Jesús. Ok, muy bien. Tengámoslo muy presente. Miren, miren cuánta doctrina hay aquí. Esto es algo fuerte. O como diría mi querida Claudia, fuerte. Ok. Vamos a escuchar una canción
y yo tengo que pausar la grabación porque no sé si tiene derechos de autor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. Pero di el nombre para que los demás Pero que... eso le iba a decir. Dar el nombre, decir qué canción es y más o menos qué habla para poder que los que estén viendo la grabación puedan buscarla y O escucharla solo si el quieren. nombre y sí, el que la quiera escuchar que la pueda buscar. Es el Salmo 115. Ok, volvamos entonces a lo que estábamos estudiando. La primera parte es el hecho de entender la parte de los ídolos. ¿Ok? Quiero que ustedes se den cuenta que miren la cantidad de ídolos que nosotros nos rodean. Nos rodean el dinero, las pechugas, el Jesucristo, no me acuerdo cómo se llama este dios hindú, este Buda, eh, el fitness. Bueno, y este que está aquí en la mitad, los pastores, o los maestros, o los quien sea. Todos son ídolos, todos son ídolos. Pero miren la forma de la descripción de lo que está diciendo Pablo. Recuerden nuevamente, Pablo tiene el conocimiento y no pudo entender nada hasta que no tuvo el amor de Dios en su corazón. Miren bien. Pablo dice, bueno, primero, los ídolos no son nada. Un cristiano sabe positivamente que un ídolo es nada. Nada. Por favor, aunque nosotros pongamos y pensemos, no es nada. No quiero seguir escuchando personas que me pregunten, pero ¿será que puedo ir a una iglesia católica al bautismo de mi sobrino? Vaya, porque los ídolos no son nada. Pero ¿será que puedo ir a una sinagoga que me invita? Vaya, los ídolos no son nada. ¿Puedo ir al mitin político de... No, vaya, no son nada. Delante de lo que es Dios y de lo que Dios ha hecho, no son nada, no han hecho nada, son parte de algo que los hombres han inventado, de madera, de oro, de bonitos, bien armados y todo, pero siguen siendo ídolos. No son nada. Y son para el mundo, no para nosotros. Nosotros nada tenemos con ellos. Estos fueron creados para que el mundo los siga. El mundo sigue ídolos. Hay una idolatría rampante en el mundo. Hay una idolatría exacerbada en el mundo ante todas las cosas, ante personajes, formas, moda. Miren, escúchenme, 3 clases de ídolos. Miren bien. La primera clase de ídolo es el ídolo que es ideado. O sea, es una idea a la cual yo le pongo una figura que yo pueda ver. Escúcheme bien esto. Si uno le pregunta a un católico, pero tú ¿por qué te inclinas delante de la imagen? Porque Dios dijo que, un momento, eso es solamente un símbolo, es una representación. Y tú te quedas callado porque dices, no, pero si es un símbolo. ¿Qué dice el Salmo 115? Que los que lo hicieron y los que reverencian y los que confían en ese ídolo, en esa idea, esas personas van a ser defraudadas. El que confía en ese presidente va a ser defraudado. El que confía en esas armas atómicas va a ser defraudado. El que confía en cualquier cosa va a ser defraudado. Incluso yo tengo el mejor ejército y puedo entrar donde se me dé la gana. No, vas a ser defraudado. ¿Por qué? Todos los ídolos son nada. Ideologías son nada. Hay otra clase de ídolos, los ídolos que son humanos. Y los idolatran. Así digan cosas total. Miren, he escuchado tal cantidad de estupideces
Y la gente alaba las estupideces solamente porque vienen de esa persona. Escuchen canciones, escuchen las letras de canciones y miren las personas cómo las cantan y cómo pagan un montón de dinero para estar en un concierto de una persona que habla y pone unas canciones que son unas estupideces, solo por sus ídolos. Y son humanos, pero son sus ídolos. Hay otra clase de ídolos, los ídolos de la moda. Hoy la moda es tatuarse. Entonces, en Occidente antes no se hacía eso. ¿Por qué? Porque los cristianos puritanos no hacían eso, los cristianos que vinieron acá, los católicos, no hacían eso, porque todas esas cosas eran costumbres paganas. Pero hoy en día no. Hoy en día todo el mundo se tatúa. Eso no es nada para mí. Cristianos, ¿ah? Eso no es nada para mí. No, yo me tatué aquí la cruz de Cristo. Eso no es nada. Yo me tatué aquí el nombre de mi hija y de mi hijo. Moda. ¿Te sirve de algo? ¿Te hace ser mejor persona? ¿Te lleva a andar en los caminos de Dios, haciendo las cosas como Dios quiere? No. Eso es simplemente para ti. Y no digas que es para los demás. Es para ti. Es porque tú quisiste, ¿cómo se llama? Pintar tu piel. Ya está. Tal cual como cuando uno hace un lienzo sobre perdón, una pintura sobre un pedazo de piel. Por favor. Hay un tipo, búscalo en el internet también. Hay un tipo que compraba los cuerpos de los samuráis cuando morían, los destazaba y cogía la piel para guardar la piel de los samuráis porque le parecía que esos tatuajes de los samuráis japoneses eran una maravilla. Y los puso en cuadros y los vendía y tenía plata. ¿Para quién era eso? Era para él. Así que ¿en qué quedaron todos esos tatuajes tan difíciles que hacían los samuráis? Para el tipo que los comercializó. No son nada. Así son las modas. Pasan. Son etéreas. Pasan. Lo que sí es cierto de estos ídolos es que ejercen señorío sobre las personas. Ejercen señorío sobre las personas. Yo, después de haber estudiado esta parte, el viernes en la noche, me quedé viendo el partido del Junior. Ustedes saben que el Junior es el equipo de Barranquilla, ¿cierto? O sea, bueno. Y obviamente, por ser barranquillero, me gusta el Junior. Y veía, porque en un momento enfocaron las barras de las graderías del estadio. Y de pronto, no, creo que fue de esto, el Espíritu Santo como que, hey, yo quedé como, este equipo no les da nada, no les regala nada, no les da para comer, no les, no, este equipo pertenece a la familia de la cual es. Todo lo que gana este equipo es de esa familia. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué está este fervor? Es la manera en que ejercen señorío. Es impresionante. Te doy comida y tú haces lo que yo te digo. Ejerce señorío. Tú te tatúas y perteneces a esta Mara. Es su señorío. Haces lo que la Mara dice. Es impresionante. Tú te rapas porque eres un skinhead. Y con eso tú eres de la supremacía blanca y los de la supremacía blanca hacemos esto. Tú te vistes así, tú te vistes asado y ejercen señorío y establecen jerarquías y yo tengo gobierno sobre. Y aquel que es el soberano sobre todas, absolutamente todas las cosas, jamás ha hecho algo como eso. La calidad como Dios la tiene el Padre y la tiene el Hijo.
porque es imposible que Dios el Padre le ceda su señorío a alguien que no sea Dios también. ¿Por qué razón? Porque si el Padre cediera su señorío a otro, significa que este otro es Señor sobre el Padre. Y eso es imposible. Y la única manera en que el Padre y el Hijo pueden ser señores y ser gobernantes, tener la soberanía, es que ambos tengan la misma esencia, y esa esencia es ser Dios. Así que ahora tú tienes aquí, y aquí es donde yo quiero explicarles lo que sucedió, lo que yo creo, perdón, que sucedió en la mente de Pablo. Es que esta parte es increíble. ¿Cuál era el conocimiento de Pablo? ¿Cuál era el poco conocimiento? Ustedes recuerdan en Primera de Corintios capítulo, no me acuerdo del capítulo 3, el capítulo 3 de Primera de Corintios, que todos nosotros lo conocemos en una forma parcial, como en medio de una nube, como que no conocemos todo, que no se nos ha mostrado todo. Pues miren, Pablo era un hombre estudiosísimo del Antiguo Testamento, era un hombre fariseo, él tenía un conocimiento y en su mente estaba un salmo como el Salmo 2, en el versículo 1, donde Dios le dice al Hijo que él, tu trono, oh Dios, es trono de justicia. O sea, eso no es fácilmente entendido. Luego le dice en el 7 y 12 que ese trono es de su Hijo al que yo engendré hoy. Y luego dice que ese trono es eterno. En el Salmo 45, creo. ¿Cómo puede ser? No es un hombre, porque no puede ser posible que tenga un trono eterno. Tiene que ser alguien que es eterno. No hay más nadie eterno, es Dios. El único, Dios. Ah, no, los ángeles. Ok, los ángeles, muy bien. Oh, sí, los ángeles, pero los ángeles no cumplen la primera parte, porque yo no te engendré hoy, no te hice parte de un engendro, yo hoy. Eso no pueden ser los ángeles. Así que cuando llega el amor de Dios y el conocimiento de Pablo se expande a cómo es que Dios te ama a ti, Pablo. Y Pablo se queda, cuán insondables son los pensamientos de Dios. Cuán poco puedo sumergirme en la gigantesca sabiduría de Dios. Pero Pablo tuvo el entendimiento de lo que era el conocimiento cuando él puso ese conocimiento conjuntamente con el amor de Dios. Y por eso es que escribe Hebreos, bueno, no sé si fue Pablo, pero alguno que tenía que estar influenciado por Pablo, seguro. Se escribe en Hebreos 1, 5 al 13, la descripción de ahora sí entendemos que este es el Señor de señores, Dios de dioses y Señor de señores, tal cual como en el Antiguo Testamento está establecido. Por lo tanto, el entendimiento de Pablo es claro, con razón, en el Antiguo Testamento, o sea, no sé cuántas veces realmente, la verdad es que yo nada más vi algunas, pero cada vez decía, Jehová el Señor, Jehová el Adonai, Jehová el Señor, y Jehová el Señor hizo, y el Jehová el Señor salvó, y el Jehová el Señor hizo tal cosa, y Jehová el Señor, Jehová Adonai, este es el Señor, el Padre, Dios, el Padre, y el Hijo, Señor, Señor y Dios. No pueden separarse esas dos palabras, y por eso Pablo lo entendió y lo escribió después, o se lo dijo a alguien para que lo escribiera, o como sea, en el libro de Hebreos. Nunca lo había entendido, porque solo tenía conocimiento, solo tenía el conocimiento. Por esa razón, es que el conocimiento sin el amor de Dios es una vanidad, es algo efímero, no puede entender el conocimiento sin el amor de Dios. El conocimiento de Dios sin el amor de Dios es imposible. Y también cuando yo digo que yo amo a Dios,
Pero sin conocer a Dios, también es una vanidad. Yo no puedo decir que creo en Dios y nunca leo la Biblia. Yo no puedo decir que creo en Dios y nunca me acerco a Dios para preguntar. Yo no puedo decir que yo creo en Dios y resulta que Dios para mí sigue siendo una idea. O alguien te dice, es el concepto que tengo de Dios. No, esa persona no conoce a Dios y no tiene el amor de Dios porque es imposible el amor a Dios si tú no tienes el conocimiento de quién es Dios. Eso es vanidad. Lo que sí es real y lo que está enseñando Pablo es que solo y absolutamente solo con el conocimiento amoroso de Dios se puede vivir libre en medio de la idolatría. Eso sí es lo que enseña Pablo. Mis hermanos, todos nosotros hoy en este mundo estamos viviendo en un mundo que no puede entender la gran cantidad de conocimiento que tiene. No puede entender que tenga libertad. Es un mundo que está total y absolutamente adherido a los ídolos. Es un mundo que no se puede acercar a Dios. Pero los que conocemos a Dios, que entendemos a Dios, podemos vivir en este mundo con la libertad con la que Dios nos hizo libres. Eso es importantísimo. Con la libertad con la que Dios nos hizo libres, porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas en medio de una generación degenerada. Eso es lo que aparece en la palabra de Dios. No podemos dejarnos convencer por absolutamente nada de lo que hay en esta tierra, porque todo es idolatría. La alabanza a Dios es conocer a Dios en su infinito amor y entender las cosas del mundo desde el entendimiento de aquel que nos hizo sus hijos, por medio de su Hijo, Dios mismo. Gracias a todos y nuevamente para los que están escuchando y que no estuvieron, cuán hermoso es el nombre de Dios. Cuán hermoso es. No hay otro nombre. No hay otro nombre.